Máster en Abogacía, tu camino hacia el éxito legal. El Máster en Abogacía es un programa especializado que habilita a los graduados en Derecho para ejercer como abogados en España, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Ministerio de Justicia. Este máster complementa la formación teórica con una preparación práctica enfocada en el ejercicio profesional. Universidades donde se ofrece. Algunas de las universidades más reconocidas en España que ofrecen el máster en abogacía incluyen: Universidad Complutense de Madrid, UCM, Universidad de Barcelona, UB, Universidad Autónoma de Madrid, UAM, Universidad de Valencia, UV, Universidad de Sevilla, US, Universidad Carlos III de Madrid, UC3M. Duración. El máster tiene una duración de 1 año y medio a 2 años, dependiendo de la universidad, y suele tener entre 60 y 90 créditos ECTS. Asignaturas. El plan de estudios está compuesto por asignaturas teóricas y prácticas, que se estructuran en torno a las siguientes áreas. Primer año. Deontología profesional y práctica forense. Derecho procesal civil, penal, administrativo y laboral. Resolución alternativa de conflictos, mediación y arbitraje. Derecho mercantil aplicado. Segundo año. Prácticas externas en despachos de abogados o empresas. Trabajo de fin de máster, TFM. Algunas universidades ofrecen especializaciones en áreas como Derecho Internacional, Derecho Fiscal o Derecho de Empresa. Coste del máster. El coste puede variar significativamente según la universidad. Las universidades públicas suelen tener precios más asequibles, con un rango entre 3.000 y 5.000 euros, mientras que las universidades privadas pueden llegar a los 10.000 euros o más. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen varias formas de financiar el máster. Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ayudas económicas basadas en criterios de renta familiar y rendimiento académico. Becas de la propia universidad. Muchas universidades ofrecen becas de excelencia académica o becas para estudiantes con dificultades económicas. Becas de entidades privadas o fundaciones. Algunas organizaciones como el Banco Santander o la Fundación Carolina también ofrecen becas para estudios de posgrado. Para solicitarlas, los estudiantes deben estar matriculados en un máster oficial y cumplir con los requisitos específicos de cada convocatoria. Salario y puestos. Con un máster en abogacía, los graduados pueden acceder a una amplia gama de posiciones en bufetes de abogados, departamentos legales de empresas y administraciones públicas. Los puestos más comunes incluyen: abogado junior, 20.000 a 30.000 euros anuales. Abogado senior, 35.000 a 60.000 euros anuales. Asesor legal en empresas, 30.000 a 50.000 euros anuales. Funcionario en organismos públicos, salario basado en la escala de la administración, con posibles complementos. En grandes firmas internacionales o despachos especializados, los salarios pueden aumentar significativamente, llegando a superar los 100.000 euros anuales en puestos de alta responsabilidad. Este máster es clave para aquellos que desean ejercer la abogacía de manera profesional y cumplir con los requisitos legales del ejercicio en España. Deontología profesional y práctica forense es una asignatura clave en el primer año del máster en abogacía, que aborda los principios éticos y las normas de conducta que deben seguir los abogados en el ejercicio de su profesión. Contenido. Deontología profesional. Se centra en el estudio de las obligaciones éticas y morales de los abogados, promoviendo la integridad y la responsabilidad en el ejercicio de la abogacía. Se analiza el Código Deontológico del Abogado, que establece los derechos y deberes de los profesionales del derecho, así como las relaciones con los clientes, la confidencialidad y el conflicto de intereses. Práctica forense. Se enfoca en la aplicación de la teoría en situaciones prácticas que un abogado puede encontrar en el ejercicio diario de su profesión. Incluye simulaciones de juicios y la preparación de documentos legales, lo que permite a los estudiantes desarrollar habilidades prácticas esenciales para la litigación. Objetivos. Formar a los estudiantes en la ética profesional y la responsabilidad social que conlleva ser abogado. Proporcionar herramientas prácticas para el ejercicio efectivo de la abogacía, preparando a los estudiantes para afrontar situaciones reales en el ámbito legal.
Esta asignatura es fundamental para garantizar que los futuros abogados no solo comprendan las leyes, sino que también actúen de manera ética y profesional en su práctica. Derecho procesal civil, penal, administrativo y laboral es una asignatura fundamental en el primer año del máster en abogacía que ofrece a los estudiantes una visión integral de los diferentes ámbitos del derecho procesal en España. Contenido. Derecho procesal civil. Estudia el conjunto de normas que regulan los procedimientos judiciales en materia civil, incluyendo la presentación de demandas, la actuación de las partes y la ejecución de sentencias. Aborda temas como la jurisdicción, la competencia y los recursos disponibles. Derecho procesal penal. Se centra en el proceso judicial en materia penal, analizando la estructura del procedimiento, los derechos de las partes implicadas, acusado, víctima, etc., y el papel del juez y el fiscal. Incluye aspectos relacionados con la investigación criminal, la fase de juicio y las garantías procesales. Derecho procesal administrativo. Examina los procedimientos que regulan las relaciones entre los ciudadanos y la administración pública, así como los recursos que pueden interponerse ante actos administrativos. Trata sobre la organización de la administración y los derechos de los administrados. Derecho procesal laboral. Se ocupa de los procedimientos judiciales en el ámbito del derecho laboral, abarcando conflictos entre trabajadores y empleadores, reclamaciones de derechos laborales y despidos. Incluye el estudio de los órganos judiciales competentes y los procedimientos específicos aplicables en este ámbito. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes un conocimiento profundo de las distintas ramas del derecho procesal, esencial para el ejercicio profesional. Desarrollar habilidades para la práctica judicial y el manejo de casos en los diferentes ámbitos del derecho. Esta asignatura es crucial para formar abogados competentes, capaces de navegar por los distintos procedimientos legales que se presentan en su ejercicio profesional. Resolución alternativa de conflictos, mediación y arbitraje, es una asignatura clave en el primer año del máster en abogacía que se centra en métodos alternativos a la vía judicial para resolver disputas legales. Esta asignatura proporciona a los estudiantes herramientas y conocimientos para gestionar y resolver conflictos de manera eficaz y eficiente. Contenido. Mediación. Se estudia el proceso de mediación, donde un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo mutuo. Se analizan las técnicas de comunicación y negociación, así como los principios éticos que deben guiar al mediador. Se enfatiza la importancia de la mediación en la resolución de conflictos familiares, laborales y comerciales, destacando sus beneficios, como la reducción de costes y el tiempo necesario para llegar a un acuerdo. Arbitraje. Se explora el arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos donde un tercero imparcial, el árbitro, toma una decisión vinculante para las partes. Se examinan las diferentes modalidades de arbitraje, incluyendo el arbitraje voluntario y el arbitraje obligatorio, así como los procedimientos y normas que rigen este proceso. Se discuten los beneficios del arbitraje, como la confidencialidad y la especialización de los árbitros en ciertas materias. Objetivos. Formar a los estudiantes en el uso de métodos alternativos de resolución de conflictos, promoviendo habilidades de negociación y mediación. Proporcionar un entendimiento profundo del arbitraje y su aplicación práctica en diversas áreas del derecho. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros abogados en la gestión de conflictos de manera creativa y efectiva, ofreciendo soluciones que pueden ser más rápidas y menos costosas que los litigios tradicionales. Derecho mercantil aplicado es una asignatura fundamental en el primer año del máster en abogacía que se enfoca en las normas y principios legales que regulan las actividades comerciales y las relaciones entre empresas. Esta asignatura proporciona a los estudiantes un conocimiento práctico y teórico sobre el marco jurídico del comercio y los negocios. Contenido. Contratos mercantiles. Se estudian los diferentes tipos de contratos que se utilizan en el ámbito mercantil, como contratos de compra-venta, arrendamientos, distribución y franquicias. Se analizan las cláusulas esenciales de los contratos y los aspectos a considerar en su redacción y ejecución. Sociedades mercantiles. Se examina la constitución, organización y disolución de diversas formas jurídicas de sociedades, incluyendo sociedades anónimas, limitadas y cooperativas. Se abordan los derechos y obligaciones de los socios, así como la responsabilidad de los administradores.
Propiedad intelectual. Se analizan los derechos relacionados con la propiedad industrial e intelectual, como marcas, patentes y derechos de autor, y su importancia en el ámbito comercial. Se discuten los mecanismos de protección y defensa de estos derechos en el contexto empresarial. Competencia desleal y prácticas comerciales. Se estudian las normas que regulan la competencia en el mercado y las prácticas comerciales, incluyendo la publicidad engañosa y el uso indebido de la información confidencial. Se analizan los procedimientos para la defensa de los derechos en situaciones de competencia desleal. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes una comprensión sólida de las normas y principios del derecho mercantil aplicable a la actividad empresarial. Desarrollar habilidades prácticas para la asesoría legal en asuntos comerciales y la redacción de documentos jurídicos. Esta asignatura es esencial para preparar a los futuros abogados para asesorar a empresas y emprendedores en sus operaciones diarias, garantizando el cumplimiento de las leyes y la protección de sus intereses comerciales. Prácticas externas en despachos de abogados o empresas es una asignatura crucial en el segundo año del máster en abogacía que proporciona a los estudiantes la oportunidad de adquirir experiencia práctica en el mundo real. Estas prácticas son una parte esencial de la formación, ya que permiten aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno profesional. Contenido. Desarrollo profesional. Los estudiantes se integran en despachos de abogados, departamentos legales de empresas o instituciones públicas, donde pueden observar y participar en el trabajo diario de los profesionales del derecho. Se les asignan tareas que pueden incluir la investigación legal, la redacción de documentos, la preparación de casos y la asistencia en juicios o negociaciones. Supervisión y tutoría. Durante las prácticas, los estudiantes son supervisados por abogados o profesionales experimentados, quienes les ofrecen orientación y retroalimentación sobre su desempeño. Esta relación tutoría permite a los estudiantes aprender de la experiencia y recibir consejos sobre el ejercicio de la profesión. Reflexión y evaluación. Al final del periodo de prácticas, se espera que los estudiantes reflexionen sobre su experiencia, identificando las habilidades adquiridas y las áreas de mejora. Se suele requerir un informe o presentación que resuma las actividades realizadas y los aprendizajes obtenidos. Objetivos. Proporcionar a los estudiantes una experiencia práctica que complemente su formación académica y les permita desarrollar competencias profesionales. Fomentar la integración en el mercado laboral, facilitando el contacto con profesionales del sector y la creación de redes de trabajo. Estas prácticas son esenciales para que los futuros abogados desarrollen habilidades prácticas, comprendan la dinámica del trabajo en equipo y se preparen para afrontar los retos de la profesión legal en un entorno real. El trabajo de fin de máster, TFM, es una asignatura fundamental en el segundo año del máster en abogacía que representa la culminación del proceso formativo de los estudiantes. Este trabajo es una oportunidad para que los estudiantes apliquen y demuestren los conocimientos adquiridos a lo largo del máster en un proyecto de investigación o análisis jurídico. Contenido. Selección del tema. Los estudiantes eligen un tema de interés relacionado con el ámbito del derecho, que puede abarcar cualquiera de las áreas estudiadas durante el máster, como derecho civil, penal, administrativo, mercantil o de ontología profesional. Se espera que el tema elegido tenga relevancia práctica y teórica, y que permita una investigación profunda. Investigación y análisis. Los estudiantes realizan una investigación exhaustiva sobre el tema seleccionado, utilizando fuentes jurídicas, doctrinales y jurisprudenciales. Se fomenta el desarrollo de habilidades analíticas y críticas para abordar problemáticas jurídicas y proponer soluciones. Redacción y presentación. El TFM debe ser redactado siguiendo las normas académicas y de presentación establecidas por la universidad, incluyendo una estructura clara con introducción, desarrollo y conclusiones. Finalmente, los estudiantes presentan su trabajo ante un tribunal evaluador, defendiendo sus conclusiones y respondiendo a preguntas del jurado. Objetivos. Fomentar la capacidad de investigación, análisis crítico y redacción académica de los estudiantes. Permitir a los estudiantes demostrar su capacidad para abordar y resolver problemas jurídicos complejos, aplicando la teoría a la práctica. El TFM es una parte esencial de la formación de los futuros abogados, ya que les proporciona la oportunidad de profundizar en un área de interés y contribuir al conocimiento jurídico,
además de ser un componente clave en su desarrollo profesional y académico.